Baruch Hashem. Bien, la pregunta es, ¿qué pasa con este versículo 16? Entonces, 50:16 de Génesis. Entonces le enviaron este mensaje a Yosef. Antes de su muerte, tu padre dejó esta instrucción. Así dirás a José, dice el versículo 17. Perdona, te ruego, la ofensa y la culpa de tus hermanos que te trataron tan duramente. Por tanto, perdona la ofensa de los siervos del Eterno, de los siervos del Elohim de tu padre. Y Yosef estaba llorando mientras le hablaba. La pregunta es, dice nuestro hermano Isaí, ¿dónde está registrado que Jacob le dijo eso a sus hijos para que se lo dijeran a Yosef? Esa es la pregunta. Rashi, basado en Yevamot 65b, contesta, tu padre mandó, así dice Rashi, Abija Tzibah. Entonces, ¿qué mandó? Ellos, dice aquí Rashi, alteraron los hechos, dijeron algo que era falso por el bien de la paz. Fíjese bien, porque Jacob no les había dado tal orden, porque Yosef no era sospechoso a los ojos de Jacob de que él iba a tomar represalias una vez él ha sido juntado a sus padres. Entonces, Isaí, puedes ver tú el comentario de Rashi basado en Yevamot 65b, donde se nos dice que era una alteración de la realidad por el bien de la paz. Esto no es un permiso para mentir, pero hay que tomarlo en consideración. Algunas veces hay que omitir ciertos hechos de la realidad para conservar la paz. Es mejor que la gente no conozca ciertos detalles porque al conocer los detalles a veces genera mucho dolor, mucha ansiedad, odio, etcétera, venganzas. Es mejor no contar detalles feos a las personas. Ahora, si son detalles necesarios para la paz, hay que decirlos. Pero si estos detalles van a alterar la paz, mejor los omitimos. Pero yo estoy hablando de omitir algo, pero aquí ellos están mintiendo. Según nos dice Rashi, están diciendo algo que Yosef, algo de Jacob que él no dijo. Bien, pero me gustaría escuchar si alguien tiene alguna otra opinión, otro comentario. No, More. ¿Salón? Sí, eso surge a raíz de que ha muerto su amparo, o sea, su padre, y ellos dijeron, pensaron, si mi padre ha muerto, ahora pues Joseph, siendo el gobernador o el virrey, va a tomar represalias contra nosotros. Entonces, por eso ellos actúan de esa manera, alterando pues todo lo dicho anteriormente por tu persona. Y en ningún momento, pues, hay ese relato de parte de Kodesh Baruj Hu en nuestra Torah, sino que ellos, por el temor de sus vidas, es que hicieron eso, alterar en ese aspecto. Así es. Voy a leer algo que está escrito en el Humash, en la Torah que ha editado el rabino Yehuda Berg, y dice así, que su memoria sea de bendición. Dice, después de la muerte de Jacob, los hermanos tenían miedo por todo lo que le habían hecho a Yosef, especialmente porque Yosef era ahora un gobernador. Se inventaron una historia y dijeron que Jacob les había dicho que le dijeran a Yosef que no los lastimara ni los persiguiera. Sin embargo, Jacob no había dicho tal cosa, ni había llegado a pensar nunca que Yosef sería capaz de perseguir a sus hermanos. Ahora escuche esta hermosa, pero hermosa explicación, aplicación práctica de esto que dice el Rabí Yehuda Berg. Dice, una persona verdaderamente espiritual no mira constantemente lo negativo en los demás. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno me ayude, porque tenemos ese problema. Una persona verdaderamente espiritual no mira constantemente lo negativo en los demás. Así Yosef no miraba lo negativo en sus hermanos, no lo miraban. Sus propios hermanos miraban su propia negatividad y eso pues no está bien. Por ejemplo, si una persona espiritual es lastimada de alguna forma,
se enfoca menos en el daño y más en qué puede aprender de la experiencia. Una vez más repito esto. Por ejemplo, si una persona espiritual es lastimada de alguna forma, se enfoca menos en el daño y más en lo que puede aprender de esta experiencia. Ese es el proceder de una persona en verdad espiritual. Una persona espiritual entiende que la persona que causa el daño está atravesando un proceso de corrección. Oiga esto, el que sufrió la agresión, como es espiritual, comprende que su agresor está pasando un proceso de corrección y de tikkun, y que él falló en su reparación. De seguro, este momento en que te dañó era una prueba para él, para ver si él ya había corregido ese error. Pero hoy que vuelve a dañar a esta persona, se entiende que el agresor pasó por una prueba que no la superó y en esa prueba agredió al hombre espiritual. El hombre espiritual es capaz de entender estas cosas y por eso es que el espiritual se fija más en lo que él puede aprender de esta situación que en el daño mismo que sufrió. Ok, eso es lo que nos enseña el Rabí Judaber de esta importante pregunta que nos hizo Isaí. Gracias, Isaí. Espero que todo este comentario haya llenado tu inquietud, tu pregunta. Amén, todo raro, todo raro. Hashem. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Shalom, More. Shalom, ¿quién habla? Elmer Rivas. Hola, Elmer, Shalom, Shabbat Shalom. Dígame. Yo tenía una consulta acerca de cuál era la importancia o la relevancia del número 12 con respecto a las tribus, ya que en varias porciones se trata de mantener, o sea, en la parasha de hoy vimos cómo se elevan a nivel de tribus los hijos de José. El detalle es de que en vez de tener 14 tribus, por ponerle un ejemplo, o 13, siempre se trata de ajustar el número para que sean 12. Es decir, si vemos cómo se formaban alrededor del Mishkan, vemos de que no se toma en cuenta la tribu de Leví porque ellas estaban alrededor de todo el Mishkan y siempre mantenemos el número 12. Si vemos, por ejemplo, el listado de la bendición de Moisés antes de morir, vemos que igual el número se ajusta y de hecho ahí no se bendice a Shimón, no se bendice a Shimón. Y si por ejemplo vemos otro listado en Apocalipsis, vemos de que también se mantiene el número 12, pero ahí se quita la tribu de Dan. O sea, no sé, me doy a entender en el sentido de que en varias porciones la Torá o las escrituras prefieren mantener la integridad del número 12 en vez de a costa de quitar o poner a una tribu o a otra. O sea, mi pregunta es esa. ¿Por qué no decimos mejor que son 13 tribus o 14 o 13.5? Muchas gracias. Excelente pregunta. La respuesta de eso es un poco esotérica, es decir, forma parte de las explicaciones del Sol de la Torá. Y esto tiene que ver con el mundo de la unidad y el mundo de la diversidad. Sabemos que el uno, es decir, el impar, el uno, se le atribuye solo a Kadosh Baruj Hu. Si no existe uno, no puede existir el número 2, ni el 3, ni el 4, ni el infinito. No puede existir si falta el uno. El uno es el origen y la causa de todas las causas. Entonces, en el mundo de Akadosh Baruj Hu, el mundo del Aleph, del uno, no hay divisiones. Por ejemplo, cuando hablamos de los 13 atributos del Eterno, sería una idolatría decir, es que estoy estudiando este aspecto del Eterno que se llama Rahamim, y estoy estudiando este otro aspecto del Eterno que se llama Erech Hapayim y Berrab Gesed. No puedes separar esto y pensar que el Eterno lo puedes dividir para poderlo estudiar. Eso sería idolatría, porque Akadosh Baruj Hu es una perfecta unidad y a él le corresponde el uno. Después del uno viene toda la creación y toda la creación existe su propia contraparte. Y ese aspecto de la contraparte donde el Eterno desde Bereshit crea el día y la noche, para que alumbre en el día, para que alumbre en la noche.
para que crea al hombre, crea al animal, crea lo seco, crea los mares, etc. Toda esa dualidad es propia del mundo de la creación. Dualidad significa número par. El número par significa creación y el 12 es la base, es una de las expresiones de la dualidad, del mundo de la creación. El mundo de la creación en la dualidad corregida, su plenitud es 12. 12 es la plenitud de la corrección de la dualidad. Veamos, dualidad es porque hay 6 tribus en Eibal y 3 tribus y 6 tribus en el otro monte, en Gerizim. 6 aquí, 6 allá. Hay una dualidad. Bien, siempre que es un número par, es posible la dualidad y eso es una expresión, de que somos creación, que somos creados. Por ejemplo, Akadosh Baruj Hu no tiene 14 atributos ni 12, tiene 13, porque lo impar nos relaciona al mundo de lo espiritual. En fin, 11 son las partes del Ketoret, es un número impar y eso es espiritualidad, es del mundo del Aleph. Bueno, con eso quiero dar esa respuesta. No tengo un versículo así a la mano, por eso te dije, esto viene como una respuesta que viene del Sol, de la Torá, no del Pashat, porque en el Pashat solo vamos a encontrar que el tiempo está dividido en 12 porciones, y hasta la Gemara hace un estudio de eso, y etcétera. Tenemos 12 meses, tenemos 12 constelaciones que tienen sus efectos astrológicos. Toda esta creación es número par y todo lo que es dualidad, todo lo que es la dualidad tiene que ver con la creación. Y la dualidad corregida es el número 12 perfecto. Un número 12 pleno es dualidad corregida, es decir, el mundo de la creación que alcanzó el Tikkun. Por eso es que escuché que alguien tiene el micrófono encendido, ¿podría apagarlo? Ok, gracias, ya está. Gracias. Entonces, alguien dijo el lunes, creo que fue el hermano Yosef Rivera, nos explicó que el Arizal había explicado que estaba destinado del cielo que Jacob tuviese 14 hijos, pero esto se vio obstaculizado debido a que Reubén alteró la cama de su padre y entonces ahí cesó la producción. Pero cuando venía, en cierta ocasión, a Akadosh Baruj Hu se le manifiesta y dice, Akadosh Baruj Hu se me reveló y me dijo que iban a nacer pueblo y conjunto de pueblos. El pueblo eran ya los 12 hijos que tenía, pero el conjunto de pueblos no habían nacido. ¿Quién era ese conjunto de pueblos? Los hijos de Yosef. Y él lo entiende cuando mira a y a los hijos de Yosef, sus nietos que vienen. ¿Quiénes son estos? Mírele. Entonces, cuando él ve eso y lo comprende y asocia la profecía que Akadosh Baruj Hu le dijo, te voy a dar pueblo, eran las 12 que ya tenía, pero le dice, conjunto de pueblos, era alguien que no había nacido de él, que no estaban con él. Y cuando vio a los hijos de Yosef, él entendió que esos eran el conjunto de pueblos que le hacía falta que Akadosh Baruj Hu le diese. Entonces, de esa manera, sabemos que posteriormente, pues Yosef como tribu no está y sabemos que Leví tampoco va a estar. En la derashá que vamos a dar después, aprenderemos por qué Dan no aparece en el listado de Galut, de Apocalipsis. Sabemos la respuesta y es espectacular y espero que no se la vayan a perder. Entonces, espero haber contestado con esto. 12 representa el tikkun de la creación. 12 representa la creación en su totalidad. Y el que estén presentes 12 en la presencia de Kadosh Baruj Hu significa toda la creación está corregida. Baruch Hashem. Importante pregunta, Raúl. Realmente es muy profundo eso. Baruch Hashem. Muchas gracias. Con todo gusto, Baruch Hashem. Espero que eso empiece a abrir más puertas para que sigas estudiando y captar eso. Hay más que decir de eso. Baruch Hashem. ¿Alguien más tiene otra inquietud? Shalom. Shalom, Francisco. 2 preguntas, More.
Adelante. Una, ¿por qué no los hijos enterraron a Joche, sino los hermanos? Lo balsamaron y se llevaron los huesos. ¿Para dónde se llevaron los huesos? La otra es, ¿a dónde fue sepultado? Ok, muy bien. Entonces, para eso... Bien. El último pasuk de nuestra parashá, que es en el capítulo 50, versículo 26. 50, 26. Entonces, ¿qué nos dice acá? José murió a la edad de 110 años y fue embalsamado y fue puesto en un ataúd en Egipto. En Egipto. Ahí fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué nos comenta el Jiscuní? Fue colocado en un ataúd en lugar de estar enterrado. El motivo por el que no fue enterrado fue para que sus descendientes, llegado el momento, pudieran llevar sus restos a Tierra Santa, como lo había jurado que harían ellos a sus hijos. En el versículo 25 dice, Joseph hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, fíjense que no es lo mismo, miren, háganme una bondad y verdad conmigo, por favor entiérrenme, eso es una cosa, pero decirle, jurámelo, cuando le decimos a una persona, dicen los jajamín, haz conmigo bondad y verdad significa, todo lo que esté en tu capacidad de hacer, hacerlo, por favor, me llevas y me enterras. Pero cuando le dice, júrame lo que lo vas a hacer, significa que aunque aparezca una orden del emperador diciendo no lo lleva, ellos tendrán que hacerlo aún en contra de la orden del emperador, en contra de la orden del faraón, en este caso. Entonces, aunque el faraón se oponga con toda su potencia militar, ellos tienen un juramento que cumplir y esos huesos tienen que salir de Egipto y llegar y ser sepultados en la tierra de Israel. Entonces, esa es la fuerza del juramento, que tuvo que salir el juramento por encima de, por favor, haz bondad y verdad conmigo. Esa es la importancia de esto. Ahora, muere José. José le dice, el Eterno ciertamente los cuidará a ustedes. Pakod, Jifkod, era una frase, era un código que Hashem les estaba dando. Y ustedes llevarán mis huesos de aquí. ¿Cuándo? Cuando Hashem traiga la liberación. No ahorita que me voy a morir. Ahorita que muero, pónganme en el ataúd y queden aquí en Egipto. No se sabe dónde lo sepultaron en Egipto. Hay midrashim que dicen que lo tiraron al río Nilo y que Moshe tuvo que decir uno de los nombres secretos de Kadosh Baruj Hu y lanzar una tabla con un nombre escrito del Eterno y así hizo que el ataúd flotase desde el fondo del río y entonces Moshe mismo se encargó de llevar los huesos de Yosef de regreso a la tierra de Israel. Según algunos midrash, hay varias opiniones diferentes. ¿Dónde lo enterraron? Lo enterraron a él, no en la cueva de Machpelah, ahí no se enterró, sino que en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, ahí llegaron y enterraron a Yosef. Tu pregunta fue, ¿por qué los hermanos y no los hijos? Porque si tú ves, luego Yosef hizo jurar a los hijos de Israel. No dice a sus hijos, a sus descendientes. Recordamos que Efraín y Menashe, que eran sus hijos, ahora son parte de los hijos de Israel. Entonces, cuando él dice, Yosef hizo jurar a los hijos de Israel, es porque él no llamó a sus propios hijos, llamó a sus hermanos. Entonces, por eso sus hijos no son los que son, toman en la preeminencia a la hora de encargarse de los huesos de su hermano, de Yosef, perdón, sino que sus propios hermanos se encargan, porque ese fue el juramento que hizo Yosef a sus hermanos. Así está escrito acá en el Pasuk 25. Bueno, por supuesto que sus hijos estaban ahí sirviendo, por supuesto que estaban ahí, pero la Torá llamó a los hermanos porque son ellos los que van al final a hacer la Geulá cuando llegue el momento especial para eso. Espero haber contestado tu inquietud, Francisco. Con ayuda del cielo. Todo Rabá, More.
Baruch Hashem. ¿Alguien más tiene otra inquietud? Vea qué importantes preguntas están surgiendo. Muy importantes. Wow. Shalom, hermano. Shalom. En el 49:7 al final. 49:7. Al final, donde dice los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Ok. Maldita sea su ira tan feroz y tu ira tan implacable. Los repartiré en Jacob y los esparciré en Israel. Perfecto. Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta ahí, querido hermano y hermano? O sea, porque dice que los va a dividir en Jacob y los va a esparcir en Israel. Sabemos que Israel y Jacob, pues, Israel cuando está espiritualmente elevado y Jacob cuando está bajo la guardia. ¿No? Entonces, esto no es una maldición, esto es una bendición. Todo lo que parece ser maldición realmente no es maldición. Acérquense, les dice Jacob al principio, acérquense y los declararé lo que va a suceder. Y todo esto es una declaración, una palabra que viene de Hashem, no son maldiciones de cólera o de frustración, no, sino que todo esto es una bendición que está oculta. Maldita sea su ira tan feroz y su ira tan implacable. No está diciendo maldito sea Shimón, maldito sea Leví, no está diciendo eso, sino que el acto que hicieron, eso sí está prohibido, está maldito el acto. La bendición es, los repartiré en Jacob, porque yo necesito alguien que tenga el celo de ustedes, el amor, el anhelo de justicia por el oprobio que le hacen a su hermana. Yo deseo que ese anhelo de justicia, ese celo por lo correcto, por lo verdadero, esté en todo Israel. Los dividiré en Jacob. Okay. Ahora, ¿qué pasó cuando llegó el momento de conquistar la tierra de Israel? Shimón, el territorio de Shimón quedó absorbido dentro del territorio de Yehudá. ¿Y qué pasó con Leví? Leví recibió ciudades, muchas ciudades repartidas en todo el territorio de Israel, porque ellos eran los docentes que enseñaban y educaban a todas las generaciones del pueblo de Israel. Así que ellos no podían estar concentrados en Jerusalén, porque para poder estudiar todo el mundo tendría que vivir en Jerusalén. Entonces, ellos eran los educadores. Israel, de la voz del Cohen, espera la ley, la instrucción, la sabiduría. Entonces, ellos eran la fuente principal. Habían gente de otras tribus que se dedicaban a las tareas educativas, como los rabinos, las yeshivot, pero los que tenían esa obligación per se, por ser esa su función como tribu, son los levitas. Entonces ellos estaban dispersos en todo Israel para enseñarle la Torah a todas las generaciones del pueblo de Israel. Entonces, ¿era maldición o bendición? Era bendición para ellos, bendición. Entonces, fíjate lo que dice el Jiscuní. Lo tengo aquí enfrente en tu pantalla. Perdón, ¿ven la pantalla, hermanos? Tengo ahí la cita. Sí, se ve. Vale. Dice el Jiscuní, en cuanto a Yehudá, tus hermanos te reconocerán. Tenemos un juego de palabras aquí. No, perdón, no es este. Déjame ver. Estamos... No, no, este. Vamos a ver, es el 7. Bien, aquí tenemos esta explicación del Siftei Jajamim y dice, hay una pregunta en la primera explicación. Los dividiré. ¿Cuál es el significado de dividir y esparcirlos por todo Israel? Mira esta opinión. Rashi trae la segunda explicación. No es necesario que preguntemos si la segunda explicación es para esparcirlos. ¿Por qué se considera otra explicación? La primera explicación fue solo para los dividiré, pero no explicó y los esparciré. La respuesta es, veamos, los dividiré unos a otros. ¿Cómo decir esto? Los esparciré. En otras palabras, esparciros viene a explicar, yo los dividiré. Ok, lo que está diciendo aquí nada más es que para decir, los voy a dividir. ¿Cómo los divido? ¿En dos grupos? ¿En tres? ¿En cuatro? No, los voy a esparcir. Para esparcir algo los tuviste que haber dividido. Bueno, pero yo ya te expliqué que Shimón, su territorio, el territorio de su tribu, quedó absorbido por Judá. Él vivía dentro de Judá.
en su propio territorio de Shimón, pero dentro del contexto rodeado de toda la tribu de Judá. Y Leví pues fue esparcido tal y como le dije. Imagínate que cuando van de regreso en la caminata de los 40 años, ¿cuál fue la posición de Leví? Esparcidos en 3 grupos alrededor del Mishkan. Ellos no se mezclaban con Am Israel. Ellos no tenían contacto con otras tribus de manera directa. El Sforno explica, dice que su nivel de ira será reducido, restringido. Jacob quería lograr esto haciéndoles más difícil ganarse la vida para que estuvieran completamente ocupados haciendo eso y cuidando de sus familias. Tendrían que gastar sus energías viajando por todas partes para asegurarse su sustento. Sin embargo, el estado del sacerdocio seguiría siendo el dominio del primogénito como lo había sido antes de que Reubén se volviera culpable. Este estado cambió solo después del pecado del becerro de oro, cuando fue transferido ese privilegio de la mayordomía espiritual, del liderazgo espiritual, a la casa de los levitas. Bueno, interesante lo que nos dice aquí el Sforno. Todo esto para explicar cómo es esa de que los dividiré y los multiplicaré. Realmente, aparentemente es una maldición, pero realmente es una bendición para todo Israel y para las 2 tribus en particular. Les está diciendo de manera especial que es la única manera de disminuir la fuerza de su ira, la fuerza de su geburá, de su rigor, pero que también al hacerlo de esta manera esparce una buena cualidad en Am Israel, el celo por Hashem, el celo porque se haga lo que es correcto y por darle lo que merece cada persona, hablando en el contexto de a los criminales que han hecho un daño, pues ellos tienen que ser castigados. Este es un lado muy, muy complicado. Verán, nosotros decimos en el libro de los Salmos, atribuid a Adonai el poder, dad a Adonai la honra y el poder, dad a Adonai la honra debida a su nombre, dad a Adonai el poder. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué es el poder? ¿Qué es el poder? Yo recuerdo que el doctor Mario Sabán nos dijo que él no era muy simpatizante a formar parte de una comunidad religiosa, porque en toda comunidad religiosa hay un líder que trata de imponer su poder o su autoridad a los demás. Y él dijo que él no estaba muy de acuerdo a estar bajo las imposiciones autoritarias de una persona. No quería eso. Pero cualquiera al oír esas palabras puede llegar a creer que es que puede vivir una vida exenta del poder. Quiero decirle que no existe un solo ser humano que no esté sujeto a una estructura de poder. Un hombre está sujeto a la autoridad de su esposa. La esposa está sujeta a la autoridad del esposo. Los hijos están sujetos a la autoridad de los padres. Los padres están sujetos a las autoridades gubernamentales, autoridades de Hacienda, autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía. O sea, no existe un ser humano que no esté bajo la estructura de un poder, sometido a un tipo de poder. Así que así de real es que todos nosotros estamos viviendo en medio de una estructura de poder. Nadie está exento de eso. Y es que Boreo Olam creó el universo y que el sistema social humano tiene que funcionar así. Tiene que haber una estructura de poder y todos tenemos que estar sometidos a una estructura de poder. Apocalipsis nos dice un pasú que al final del tiempo será dado al Cordero toda la gloria y el poder. Entonces, y nosotros estaremos en el reinado del Mesías, seguiremos estando bajo una estructura de poder. Nuestra creación no funciona si no estamos sometidos a una estructura de poder. Así que tener ideas de emancipación, ideas de que vas a estar libre de una estructura de poder donde nadie te estará imponiendo cosas, eso es una ilusión falsa, una ilusión totalmente errónea. No existe un ser humano que pueda salir adelante si no es por el poder. Gracias a que vivimos bajo una estructura de poder, mi padre me trajo a este mundo con mi mamá, me cuidaron, me educaron, me formaron y aquí estamos.
Así que todos nosotros somos el fruto de una estructura de poder. Sabemos que hay estructuras de poder abusivos, estructuras de poder violentos. Esas estructuras de poder destructivos son las que no admitimos, no aprobamos y de ellas nos tenemos que liberar, Bezrat Hashem. Tenemos que salir de esas estructuras de poder, pero que vas a vivir una vida libre de estructuras de poder es una completa ilusión vana. Entonces, en ese sentido, el poder que ejerce Shimeón debe de ser un poder que no es un poder absoluto, como él se une con su hermano Iván y destruyen toda una ciudad. Eran absolutos, se miraban absolutos, no contaban con la aprobación de la autoridad superior, que era su padre y el consejo de sus hermanos. Ellos pasaron por encima de eso y actuaron de manera absoluta. Esa clase de poder así, que se ve a sí mismo absoluto, que no tiene que rendir cuentas a nadie, ese poder, debemos de liberarnos de eso. Entonces Hashem dice, tú no vas a vivir con una idea de poder absoluto, de que nadie te gobierne y que puedes hacer lo que te corresponde. No, te voy a quitar eso, pero para quitarte eso te voy a dividir y a esparcir en Israel, ¿sí? No, no los dividió, los esparció en Canaán o en Egipto, en Israel. Es la mejor manera de que allí se nos disipe todo ese ego. Vale el momento para decir, ustedes habrán escuchado alguna vez que existen teologías mesiánicas como que la casa de Efraín y la casa de Judá. Y como el Mesías Ben Yosef viene de Efraín en la profecía, todo esto es un concepto nada más, no es que sea literalmente así, sino que son conceptos. Entonces, pero hay unos mesiánicos autodenominados efraimitas y ellos han llegado a desarrollar una teología donde Judá tiene que venir a ponerse de rodillas ante Efraín. O sea, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? El que tiene el poder es Efraín, el que no tiene el poder es Judá y él tiene que venir a postrarse, pero realmente no es así. Realmente no es así, eso es un grave error. Porque en esta paracha leímos un pasú que dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Vean lo que dice, no será quitado el cetro. Entonces, tenemos el alma del Mashiach, tenemos el espíritu del Mashiach con nosotros, tenemos la obra del Mashiach con nosotros. Pero tenemos a Judá, que es representado por el Israel político que está en este momento. Allí están los jajamín, los rabanín del pueblo de Israel. Y ellos son los que tienen el cetro, ellos son los que tienen en este momento la legislación. Cuando nosotros leemos ese pasú, leemos claramente que ellos son los que están esgrimiendo, están estudiando los juquín de la Torah, o sea, los preceptos más difíciles. ¿Quiénes son los que están desentrañando todo eso? Judá. Judá lo está haciendo. Entonces, no es Judá que se tiene que postrar ante Yosef, porque de Yosef no se ha dicho tal cosa, se ha dicho de Judá. Entonces, al final de los tiempos, encontramos unos efraimitas que creen que los Yehudim, el pueblo de Israel, tiene que someterse a su teología, que son ellos los que entienden bien el calendario, que son ellos los que entienden bien, o sea, los efraimitas se ven a sí mismos como que son ellos los que poseen la verdad de cómo es que se debe de entender las escrituras, los calendarios, las fiestas del Eterno, la halajá. Según los efraimitas, ellos son los que tienen la verdad y Judá son el Satán, tienen que venir y postrarse ante ellos. Esa es una total ilusión, eso no es bíblico, no es de la Torá. La Torá que dice, lo que dice es, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. Así es que aprovecho el momento para mencionar esto, porque esa visión de poder que tienen ellos está errada, realmente está errada. Akadosh Baruj Hu no diseñó así el sistema. El sistema es que el reinado, la primacía, la tiene David y toda la tribu de Judá en general. De allí viene el dominio, el poder en el pueblo de Israel. Bueno, cierro ese paréntesis y no quiero cerrar este momento sin preguntar si alguien tiene una pregunta más o alguna inquietud con respecto a lo que estoy diciendo en este momento. ¿Alguien quiere dar algún comentario o una pregunta?
Bien, entonces entiendo que no hay preguntas. Voy a cerrar este momento. El 49.1 dice, llamó Jacob a sus hijos para anunciarle lo que pasaría al final, pero al final de qué, está hablando de al final del mundo o a la venida del Mesías. Ok, buenísima pregunta. Vamos a poner la pantalla nuevamente y vamos a buscar el versículo 49.1. Aquí está nuestro versículo. Ahora comparto la pantalla para que ustedes lo puedan ver también. Ok. Tenemos aquí, creo, no sé si entró nuestro hermano Kelvin. Sí, aquí estoy por ahí. Baruch Hashem. Vamos a leer este pasuk. Vaikra Jacob el Bana Bayomer. Easfu ve agida lahem et asher ikra etchem. Etchem, ¿qué cosa? Lo que les sucederá a ustedes. Veaharit ayamin. Ok. Maestro de hebreo, mi hermano Kelvin. Esta palabrita, Beaharit, Ayamin, Ajer, Ayamin, etc. Entonces, Aharit, tengo aquí una explicación que me da el diccionario, pero me gustaría oír si usted tiene algo que decirnos de esta frase. Aharit Ayamin. Harit básicamente es un adverbio y es en los postreros días. Perfecto. Así como está. Uh-huh. Perfecto. Ayamin, Beaharit Ayamin. En los postreros días. Es muy bien. Y para reforzar lo que nos acaba de decir acertadamente mi hermano Kelvin, el diccionario dice después de la parte final, al fin, en el último tiempo, y pone entre paréntesis acá, refiriéndose al tiempo futuro, a la posteridad. Todas esas ideas están implícitas en esta frase, Beaharit Ayamin, en los días venideros. Ahora, veamos algunos de los comentarios de los jajamín de este pasuk. Solo vamos a ver un comentario nada más. Y ¿qué puedo decirles? Él deseaba revelarles, dice Rashi, el final del exilio de Israel. El final del exilio de Israel. Pero el problema es que del exilio de Israel. El exilio de Israel es una completitud. Y los exilios de Israel no fueron uno, fueron varios. Lo sabemos muy bien. Y actualmente estamos en el último exilio, según los explica otros textos. Entonces, si nos va a hablar de Ayarit Ayamin, es de lo que va a suceder en al final de todo el tiempo, en el último exilio, al final del último exilio de Israel. Eso es lo que vamos a decir. Entonces, pero ya no pudo decirlo realmente con plenitud, con claridad. Aquí se nos dice Rashi porque la Shejina se apartó, pero yo creo que sí lo dijo. Lo dijo porque cuando le dijo a Yehudá, hasta que venga Shiloh. ¿Qué es Shiloh? ¿Quién sabe qué es Shiloh? El Mashiach. Es el Santo Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que va a venir el Santo Mashiach? ¿Nos va a dejar en el exilio o nos va a sacar del exilio? A sacar. Nos va a Así sacar del es. exilio. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿nos reveló el Eterno a través de esta profecía de Jacob lo que va a pasar en el último tiempo, sí o no? Sí nos lo reveló. Sí, claro. Lo reveló. Rashi, que no cree en Yeshua HaMashiach, él dice, la Shejina se fue y no lo reveló. ¿Ok? Pero nosotros sí sabemos que Akadosh Baruj Hu
no nos mintió aquí en este pasuk de la Torá. Nos dijo la verdad. Les voy a declarar. Los voy a declarar lo que va a suceder. Y Akadosh Baruj Hu nos lo dijo en código en la bendición que le dejó a Yehudá. Ok. Veamos. Si encontramos, aquí hay un dato más. Ok. El Hiskuni dice, comentando la frase, lo que te va a pasar. Aquí Jacob tiene la intención de predecir el futuro. Estas no estaban destinadas a ser bendiciones, ya que no encontramos que bendijera a Reubén, a Shimón y a Levi, porque se encargó de hacer una tojeja de entrada para ellos. Pero esa tojeja esencialmente transformó la neshama de esta descendencia. Esa tojeja hizo su efecto. No hay palabra que vuelva vacía ante Akadosh Baruj Hu. Y el fruto fue glorioso. Ya lo veremos. Cuando la Torá escribe en el versículo 28 de este capítulo, y esto es lo que les había dicho su padre, seguido de su padre los bendijo, tenemos que entender que el versículo sigue, dice, esto fue lo que les predijo. Los detalles de su bendición no fueron detallados aquí en este momento por la Torá Kedushá, sino que más adelante. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. El Hiskuni dice que le va a hablar lo que le va a pasar al final. Yamim, usa la palabra Hayamim, los años. Está claro que habló de años de los que ya hemos escuchado. Se refirió a los 400 años que Elohim ya le había revelado a su abuelo Abraham como el periodo en que sus descendientes serían extranjeros y parte de este tiempo incluso esclavos en un país que no era el suyo. Ok, aquí vemos diversas opiniones, pero realmente Aharit Ayamim se refiere al tiempo postrero, lo que va a suceder en el exilio, pero nosotros por historia sabemos que hemos pasado al menos 5 exilios y ahora estamos al final del exilio de Edom, que según la profecía del profeta Daniel, Edom es el periodo de tiempo en el cual la piedra no cortada por mano cae desde los cielos y destruye todos los imperios humanos, y a partir de esa piedra se levanta un monte que llena toda la tierra. Ese es el poder del Mashiach, trayendo una supervisión divina a todo el planeta, llenando de paz toda la tierra. Que venga pronto en nuestros días. Amén. Bueno, creo que ha sido un buen tiempo. Amén. Amén. Baruch Hashem. Ahora, con el permiso de ustedes, con el permiso del cielo, con el permiso de mis maestros, voy a comenzar una drashá que he preparado basado en esta parasha Vayehi. Comparto con ustedes entonces la pantalla. Con la ayuda del cielo comenzaremos entonces esta drashá. Les pido toda su atención y si ustedes desean hacer una pregunta, no hay problema, me pueden interrumpir, yo me detengo y atiendo la inquietud de lo que vamos estudiando en esta hora. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido a este estudio. Que el Eterno bendiga nuestras vidas a través de esta porción de la Torá, Vayehi, que está en Génesis capítulo 47, versículo 28 y del 50 al 26. Baruch Hashem. Parashá Vayehi, y vivió desde Génesis capítulo 47, versículo 28 al capítulo 50, versículo 26. Que el Eterno bendiga a toda la Keilah Shel Elohim Haim junto al resto del cuerpo del Mesías en todas partes del mundo, desde la tierra de Jerusalén, desde el monte de Sion hasta lo último de la tierra, que en este Shabbat Akadosh Baruj Hu derrame de su gracia y de favor, y que este estudio de Torah que vamos a hacer traiga bendición a todo el cuerpo del Mesías, a todo el pueblo de Israel, y oramos por el bien de todas las familias de nuestro país, El Salvador, desde la casa presidencial hasta
el rincón más distante de nuestro país, que el Eterno bendiga a todos los 7.200.000 salvadoreños que aproximadamente hay en este territorio nacional y a casi 2 millones de personas salvadoreñas que viven fuera del país. Que el Eterno les bendiga a todos, Beshem, Yeshua, HaMashiach, a través de la Torah que hoy vamos a estudiar. Mis hermanos, nosotros vemos claramente que Amén. Yosef es un prototipo de Yeshua HaMashiach, es un arquetipo, pero también Yosef es una especie de arquetipo al cual nosotros también debemos de tratar de emular sus cualidades. Nosotros hemos sido llamados a emular a Hashem. Nosotros fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Hashem. Eso quiere decir, debemos de imitar a Kadosh Baruj Hu. Saben, aprendí esta semana estudiando que la mejor manera en que puedes halagar a una persona es tratando de imitar su comportamiento. Si tú imitas el comportamiento de una persona, es el mejor halago que se le está dando a esa persona. ¿Qué le parece eso? Si tú decides imitar a Kadosh Baruj Hu, es el mejor honor que le puedes dar, es el mejor halago que le puedes dar. Si nosotros imitamos a estos hombres gigantes de la fe, de la Torah Kedushá, si imitamos su ejemplo, es el mejor regalo, es la mejor forma de honrarlos que podemos hacer nosotros en nuestra vida. Emulamos el acto de Yosef. Yosef no se dejó afectar por los rechazos de sus hermanos. Él siguió siendo una persona íntegra ante los ojos de Hashem a pesar del rechazo de sus hermanos. Que seamos fuertes nosotros, que a pesar de la desaprobación de los que no nos quieren, de los que no nos agradan, a los que no les agradamos y nos desprecian, nos menosprecian, que eso no vaya a ser una razón para la que nosotros perdamos nuestra enfoque, nuestro llamado, nuestra misión de servir a Kadosh Baruj Hu y serle fieles. Encontramos a Yosef en el contexto de que llegó al momento de que era esclavo en la casa de Potifar. Al llegar a ese estatus, él no se frustró. Él siguió siendo firme, imitando a su padre en su conducta. Era intachable, era irreprochable. Y dice el texto bíblico, Hashem estaba con él. Hashem estaba con él. ¿Por qué? Porque lo mejor, el honor más grande que nosotros le podemos dar a una persona es imitar su conducta. Yosef está imitando la conducta de su padre. Está imitando al final a Hashem. Y es el más grande halago que puede darle él en medio de una situación que cualquiera estaría dispuesto a renunciar a sus principios, renunciar a su fe, renunciar a la creencia en que Dios te ama y tiene el control para bien de tu vida. Pero ahora él está ahí de esclavo por algo injusto. Finalmente termina en la cárcel. Y nosotros vemos que Yosef en ninguna de esas situaciones, él negó al Eterno. En ningún momento él renunció a sus principios, a su ética, a su fe. Él no renunció jamás. Y la peor prueba a la que todo ser humano puede enfrentar no es ni la muerte, no es ni siquiera la pobreza, es el poder y la riqueza. Cuando una persona llega a los niveles más altos que en la vida se puede lograr de poder y de riqueza, frecuentemente esa prueba casi todos la fallan, casi toda persona falla. Cuando tiene el poder y cuando tiene el dominio de la riqueza, el poder adquisitivo soñado, esta persona tiene por fin su libertad financiera. Esa persona ya no ocupa de la misericordia de Dios. Esta persona se ve a sí mismo como autosuficiente. Frecuentemente las personas en ese contexto renuncian a su fe. Yosef llegó a ese punto y siguió siendo fiel a Kadosh Baruj Hu. Recuerdo que comenzó la fiesta de Hanukkah y nosotros estamos estudiando la vida de Yosef y encontramos un paralelismo entre la fidelidad de estos hombres que en medio de su pobreza y en la coartación de sus libertades en ningún momento consideraron la posibilidad de renunciar a su fe y de cambiar sus valores, en ningún momento. Y es así como leemos, por ejemplo, en Macabeos capítulo 2 versículo 49, cuando se acercó el momento en que Matatías dijo a sus hijos, o sea, cuando llegó el momento de morir, tal y como leemos hoy,
Llegó el momento de Jacob de morir. Llegó el momento de Yosef de morir. Así también Macabeo 2:49 nos dice que llegó el momento en que Matatías, el hijo de los 5 paladines macabeos, este hombre llegó el momento de morir, pero él le dice a sus hijos, ahora mandan los insolentes y los violentos. Es un tiempo de crisis en que Dios descarga su enojo y él está consciente de que el ser humano procedió mal. El pueblo de Israel procedió mal y necesita la justicia divina corregir esa situación. Entonces, él no está reprochando la acción de Dios en ningún momento. Está diciendo, seamos fuertes, tengamos fuerza. Por eso, hijos míos, tengan celo por la ley y arriesguen su vida para defender la alianza de nuestros padres. Mira las palabras que le dice Matatías a esos hijos que van a quedar y van a darle continuidad a este legado. Y mira el ejemplo, él en ese capítulo 2, verso 49, comienza a mencionar los actos heroicos que los hombres de fe de la antigüedad hicieron. Y menciona entre ellos a Yosef. Y dice el versículo 53, en el tiempo de su desgracia, observó el mandamiento de Elohim y pasó a ser el señor de Egipto. Y él sigue mencionando más grandes héroes de fe y al final termina el discurso diciéndole a sus hijos, recorran pues todos los siglos y verán que quienes confían en Elohim jamás serán defraudados. ¿Podría decir eso usted? Los que confían en Elohim jamás serán defraudados. Yo lo digo para mí mismo. Abraham confía en Elohim porque los que confían en Elohim jamás fueron defraudados. Aunque tengamos el menosprecio de nuestro círculo familiar, de nuestro círculo de amistades, aunque tengamos el desprecio de los líderes de las labores a los que nos dedicamos, aunque tengamos el desprecio de toda la humanidad. Pongamos nuestra confianza siempre en Hashem, porque en todos los siglos, aquellos que pusieron su confianza en Hashem jamás fueron defraudados. Entonces vemos aquí un paralelismo entre la fidelidad de los macabeos y la fidelidad que Yosef mostró a lo largo de toda su vida, en cada una de las diferentes pruebas y circunstancias en las que él estuvo metido. Cada uno de nosotros está pasando etapas. Algunos tienen problemas financieros, otros tienen crisis matrimoniales, otros tienen crisis existenciales, otros diversidad de situaciones. Pero ¿sabes qué? Pone tu confianza en Hashem, que esta prueba la vas a pasar. Y nadie de los que confiaron en Hashem fueron defraudados, ni los macabeos, ni Yosef. Sigamos adelante en este aprendizaje. En la Parashá Vayeshev encontramos en el capítulo 39, versículo 2, y estuvo Adonai con Yosef. Este fue un hombre que prosperaba y permaneció en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Adonai estaba con él y todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar por su mano. Potifar era este amo. Halló Yosef gracia a los ojos de Potifar y le asistía. Potifar lo puso a cargo de su casa y de todo lo que él tenía, lo entregó en su mano. Y ocurrió que desde que le había puesto a cargo de su casa y sobre todo lo que él tenía, había bendecido a Adonai la casa del egipcio por causa de Yosef. Y fue la bendición de Adonai con todo lo que él tenía en la casa y en el campo. Y dejó todo lo que él tenía en manos de Yosef. Y él no sabía nada de lo que pasaba con sus empresas, excepto la comida que él comía. Y Yosef era de bella presencia y de hermoso semblante. Todo este relato se está indicando, él es esclavo, él tiene conciencia que es esclavo, no es un hombre libre, pero mira la manera en que se desempeña. Él no está frustrado, ni enojado, ni renunciando a Hashem. Hashem está con él y le está dando éxito en lo que hace. Que así sea con nuestras vidas. En un momento de gran constricción, de gran dificultad, pero fíjate lo que está pasando. Como que es un hombre bendito la situación de Yosef. Por otro lado, esto nos demuestra la gran resistencia que tenía Yosef. Yosef no se asimiló, no se volvió parecido a los egipcios. Él no se volvió una persona que se comporta al igual que la masa. Esa es la lucha que todo el pueblo de Israel tiene. Mantener nuestra identidad o perder nuestra identidad. Ser un temeroso de Hashem, incluido en el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, o uno más de los 7,000 millones de habitantes del planeta que no temen al Eterno.
y que no son parte del pueblo de Israel. Bueno, una persona tiene siempre ese desafío. ¿Mantengo mi esencia o me adapto a un sistema masivo y globalizado? Esa es la lucha. Joseph tiene esa lucha en Egipto. Y en ese caso, si nos convertimos en uno más de ellos, vamos a dejar de existir como temerosos, redimidos de todas las naciones, miembros del pueblo de Hashem. Entonces tengamos cuidado, aprendemos esta poderosa lección. No me voy a asimilar, yo no me voy a separar de Hashem. Como dijo Ruta Moabí, no me pidas que me aparte, que me vaya de tu lado. Tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, moriré. Donde tú vivas, yo viviré. Baruch Hashem. Qué espectacular. Que así seamos todos nosotros. Que seamos firmes en toda esta situación. Mis hermanos, cuando llega la hora del éxito, cualquiera puede perder los estribos, cualquiera puede perder su enfoque, cualquiera puede perder su destino, porque de repente nos está yendo en una buena racha y estamos llegando a un momento de libertad financiera y nos sentimos independientes, de tal modo que ya no necesito darle gracias a Dios porque me bendice. No, yo ya tengo mi empresa y soy exitoso. Hasbe Shalom. Es que eso no llegue a pasar. Así que nos desliguemos de Hashem. Entonces, cuando llegue el momento del éxito, de estar arriba, de estar en el poder, José fue fiel también en esa situación. Se recuerda cuando lo sacan de la cárcel y nos dice Génesis 45:7, a ver, me dicen que tú puedes descifrar los sueños, le dice el faraón. ¿Y qué dice él? No, Hashem es el que da la interpretación de los sueños. Cuando él habla con sus hermanos y los consuela diciéndoles que no fue un error, no fue una maldad per se absoluta que ellos lo hayan despreciado, tirado al pozo y vendido a los extranjeros y terminar de esclavo en Egipto. No, él no reprocha a sus hermanos. Génesis 45:7 dice, mas me envió Elohim ante vosotros. No fueron ustedes los que me mandaron para acá, fue el Eterno el que me envió ante vosotros para preservar a vosotros mismos remanente en la tierra y para sustentarlos para una gran salvación. Cuando tenemos conciencia, esa fe plena de que a mí no me pasa nada que no haya pasado por la mano de Hashem, a mí no me pasa algo que no haya pasado primero por la mano de Hashem, eso significa que todo lo que me pase a mí, todo lo que te pase a ti, primero pasó por la mano del Creador de los cielos y de la tierra. Sea cosa buena o sea cosa no tan buena, todo lo que te llegue a pasar ya lo permitió el Todopoderoso. Y como Él es bueno, todo lo que venga es bueno para ti. Aunque te duela, aunque no te guste, aunque te sientas incómodo, todo lo que venga ya viene filtrado con el permiso de Akadosh Baruj Hu y todo es para que te vaya bien al final. Entonces, él dice, ustedes no me vendieron por gusto, fue Hashem el que hizo que todo esto pasase para que yo llegase adelante de ustedes y preparar una gran salvación. Y ahora no sois vosotros los que me habéis enviado aquí, sino Elohim. Y mira el versículo 8, dice, él me convirtió. ¿En qué me convirtió Hashem? En el jefe del faraón, el padre del faraón, señor de toda su corte y gobernante de la tierra de Egipto. Tres cosas. En nuestro país, Slija, hemos visto una experiencia en la cual el poder ejecutivo está en conflicto con el poder legislativo y con el poder jurídico judicial. Los tres poderes chocando, tirándose, peleando uno con otro. ¿Quién manda más? ¿Quién? Vos no me mandas a mí, yo te mando a ti. Y todas esas cosas infantiles de gente subdesarrollada. Cuando uno tiene claro el panorama, uno entiende que si llegó a la altura, a la grandeza, al poder, es porque Él me convirtió. Hashem me convirtió. Si ahorita tú eres un millonario exitoso, Él te convirtió. Si tú eres el jefe de la empresa, Él te convirtió en eso. Si el Eterno te tiene hoy como endeudado y que no puedes progresar, Él te convirtió en eso. Pero todo es para bien. Todos son pruebas a las que estamos siendo sometidos. Perdón. Perdón. Entonces, él me convirtió en el jefe del faraón,
en el jefe de la corte, de su corte, y en el gobernante de toda la tierra de Egipto. Fíjate, no importa en lo que te conviertas, en cuanto a tu éxito y prosperidad, excelente. Recuerda que aparte de tu propio esfuerzo, está alguien que ha controlado todas las variables que pasan en el universo que tú no puedes controlar para que puedas llegar a ese estatus que hoy puedes ostentar para la gloria de Hashem. Entonces, él dice, apresuraos, vayan y díganle a mi padre, así ha dicho Yosef, me ha convertido Elohim en señor para todo Egipto. Eso significa señor del faraón, señor de su corte y señor de toda su población. Por favor, Padre mío, desciende a mí, no te detengas. En todo este relato, la conciencia de no asimilación de Yosef es evidente. Que sea así la voluntad de Hashem con nosotros. Que no nos asimilemos al mundo porque somos pobres. Que no nos asimilemos al mundo porque somos exitosos y ricos, sino que tengamos conciencia de que separados del Eterno, nada podemos hacer. Eso es muy importante. En nuestra parashá, Matatías, también lo vimos en los Macabeos, llega el momento de su muerte, pero él está con una tranquilidad de que sus hijos van a continuar su visión. Jacob llega el momento de su muerte y está tranquilo que sus hijos van a seguir adheridos al Todopoderoso. Joseph llega a su fin y él está seguro de que su descendencia seguirá su emuná, su confianza en el Kadosh Baruj Hu. Y es que qué precioso ese privilegio de estos hombres, que así también nosotros seamos benditos, que al llegar al final de nuestros días, allá a los 120 años, nosotros podemos coronar con gozo nuestra carrera y quedar satisfechos de que no trabajaste en vano, que dejas hijos aquí en la tierra que continuarán y darán perpetuidad a esa emuná que te guió a lo largo de tu vida. Y como dice el Salmo 112, versículo 1 y 2, ¡aleluya! Es rey ish yireh et Adonai. Es rey ish yireh et Adonai. Dichoso, feliz el hombre que teme a Hashem. ¿Por qué? Bemizvotai hafetz, en sus mandamientos se deleita meod. Aleluya, bienaventurado el hombre que teme al Señor, que en sus mandamientos se alegra en gran manera. Y el siguiente versículo 2 dice, Givor va'aret, su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Sí? Givor va'aret yiyetzaro. Dor, Yesharim, la descendencia de los rectos, Yeborach, será bendita. Y hay una traducción que dice, delante de ellos doblarán la rodilla. ¿Se recuerda lo que decía el faraón cuando le puso la investidura a Yosef? Él dio la orden a todo Egipto y les dice, doblad ante él la rodilla, abrej, doblad ante él la rodilla, abrej. Abrej es la misma raíz para decir Yeborach, que quiere decir será bendita. La descendencia del recto será bendita. Baruch Hashem, que tus hijos sean benditos, porque tú llevaste una vida de rectitud, que tu descendencia sea bendita, porque te deleitaste obedeciendo, practicando los mandamientos de Hashem. Que lleguemos al final de nuestros días y podamos ver a nuestros hijos y nosotros morir con el beso de Hashem, con la satisfacción de que nuestros hijos son herederos del reino de los cielos. Que así sea la voluntad de Hashem. Es la descendencia de los rectos que así es bendita. Y esto lo vemos en nuestra parashá. En nuestra parashá Vayehi vemos Génesis 47, se acercaron los días de Israel para morir. Y llamó a su hijo Yosef y le dijo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, pon ahora tu mano bajo mi muslo y habrás de hacer para conmigo bondad y verdad. No me sepultes, por favor, en Egipto. Cuando deba dormir con mis padres, habrás de llevarme de Egipto y me sepultarás en su sepulcro. Y dijo él, yo haré como tu palabra. Y le dijo, júramelo. Si ya le dijo, yo te lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo voy a cumplir tu palabra. Es una palabra, en verdad, es una palabra de cola cabot, es una palabra de verdad. Es un dibur emet. Entonces, ¿por qué le tiene que decir, júramelo? Porque podría venir el faraón y dar la orden de que no. Pero si hay un juramento,
este juramento implica que en que venga el faraón a oponerse al pedido de Jacob, por el juramento, los hijos de Israel tendrán que superar ese impedimento y llevar esos huesos contra toda oposición. Entonces, y luego dice, y prosternóse Israel sobre la cabecera del lecho, y ahí termina este relato. ¿Qué aprendemos de esto? Algo muy curioso. En Hebreos capítulo 11, versículo 20, lo leyó nuestra hermana Nora ahora mientras leía el pasaje de Berita Dashá, que corresponde y se asocia con esta parashá Vayehi. Ahí leímos un pasú que dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas futuras. O sea, nosotros sabemos bien que el sistema funciona y que esto funciona es que el que siembra cosecha. Entonces, como nosotros hemos vivido una vida de rectitud, hemos visto a estos patriarcas que vivieron una vida de rectitud, de obediencia y que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, renunciaron a su fe, a sus principios. Entonces, esto genera una consecuencia. Nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. O sea, esto genera un resultado y el resultado viene en nuestros hijos. Los hijos siguen una vida de bendición y de éxito. Entonces, no importa, aunque no sepamos el futuro, pero una cosa sí sabemos. Como hicimos lo recto y sembramos lo correcto, entonces el resultado, aunque no lo veamos porque tenemos que partir de este mundo, en realidad va a haber bendición en el futuro para nuestros hijos, aunque no estemos nosotros con ellos. Esa es fe, eso es saber que así funcionan las cosas. Y con esa seguridad de que así funcionan las cosas, entonces Isaac bendijo a Jacob y a Esaú con respecto de cosas futuras. Esto es increíble. Esaú está bendito, sí, Isaac lo bendijo. Y entonces va a desaparecer. No, Esaú no va a desaparecer. Porque hay unos descendientes de Esaú que se llaman Nebaiot. Y dice la escritura en la profecía que en los días del Mashiach, Nebaiot traerá ofrendas al Mashiach de Israel. ¿Qué te parece eso? Esaú también va a entrar en ese proceso de redención. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Yosef y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Veré si puedo activar. Quiero ver si puedo activar. No encuentro aquí, pero bueno, aquí está. Sí, aquí está. Be'emuná, quiero ver dónde está. Be'emuná, Be'abarech Jacob, Bemoto ad Shenei, Bene Yosef. Por la fe, Jacob bendijo a los dos hijos de Yosef. Vayistach al, con respecto a cosas, al Rosh. Y después de eso, él se prosternó. Vayistach al Rosho Hamate. Aquí lo que dice es que se postró apoyándose sobre el extremo de su bastón y adoró, dice la. Pero resulta que en el pasuk anterior que leímos en la Torah no dice que se postró para adorar, dice, y le dijo, júramelo, y él le juró y prosternándose Israel hacia la cabecera del lecho. Una vez que terminó de dialogar y Yosef le dijo, te juro, y el versículo termina diciendo allá en Génesis capítulo 47, y Jacob se prosternó hacia la cabecera del lecho. Esto en un sentido literal implica que él se volvió a recostar. Pero en un sentido profundo analizan los estudiosos de la Torá y nos dicen que no, que él no es que se volvió a acostar, sino que se prosternó como cuando nosotros decimos Baruch atah Adonai y decimos nos prosternamos hacia el rostro, hacia tierra y casi siempre nos prosternamos en dirección a Jerusalén. Entonces él se prosternó en dirección a la cabecera. ¿Qué es la cabecera? La cabecera es el Rosh. Rosh es la cabeza. ¿Quién es el Rosh? Bueno, el Rosh, el principio de todos los principios, es el Eterno. Bendito sea su nombre. Pero él delegó que Yeshua sea el principio de la creación de Akadosh Baruj Hu. Entonces, aquí encontramos que vivo yo, dice Hashem, que ante mí se doblará toda rodilla. Pero ese ante mí es imposible de cumplir. Entonces él nos mandó un representante, alguien que lo representa a él, para que delante de él toda boca se cierre y toda rodilla se doble, y es ante el santo Mesías. Entonces aquí vamos a ver algo muy profundo. Resulta que Hebreos 11:20 comenta ese pasuk de Bereshit 47, y donde dice que Yosef se prosternó hacia la cabecera de su cama, lo traduce el hebreo usando una especie de derash
Y dice, se apoyó en el extremo de su bastón. ¿Por qué dice bastón? Vean esta palabrita en hebreo, se dice amate, amate. Amate es bastón o vara. Con la vara de Moshe, amate shel Moshe. Entonces, ese mate es una vara. Ahora, si nosotros vemos el pasuk en hebreo, o creo que aquí no lo tengo, veamos más adelante, el pasuk en hebreo, oh, no lo puse, bueno, resulta que para decir en Génesis 47, 31, dice, Israel se inclinó en adoración a la cabecera de la cama. Y esa cabecera de la cama, en hebreo se dice hamitá, hamitá, la cabecera de la cama, hamitá. La palabra mitá se escribe de la misma manera que dice aquí mate, las mismas letras, mem, tet, hey. Así que para decir mitá, cama, es la misma palabra para decir mate, vara. Y como todos sabemos que en un texto antiguo de la Torá no habían vocales, sino que después, hasta después, por el siglo 8 en adelante, los mesoretas empezaron a desarrollar un sistema de vocalización que conocemos hoy, las vocales, las nikudot, que nuestro querido maestro de hebreo nos está enseñando. Entonces, hamate, las mismas letras, mem, tet, hey, que forman la palabra kama, forman la palabra vara, vara. La palabra vara, mate, también es una alusión al Mashiach. La vara de Isaí. ¿Han oído hablar de eso? La vara de Isaí. Él se inclinó y adoró la cabeza de la vara. Baruch Hashem. Ahora, también hay que saber que mate también se dice tribu. Así que la cabeza de las tribus es el rey Mashiach. La vara es una referencia profética al Mesías y que Jacob se haya postrado hacia la cabecera, hacia Hamate, aquí nos está diciendo al extremo de su bastón, está hablando de una referencia profética al Mesías bendito. Esto es una cosa espectacular que espero me lo hayan captado. No sé si quedó clara esta idea, mis hermanos. Baruch Hashem. Ok, Claro seguimos. que sí, Baruch. Baruch Hashem. Entonces, aquí vemos que Jacob es un sentido profundo, se postró ante el Mesías. Baruch Hashem. Eso es lo que nos está diciendo todo esto. En Génesis 48:3, quiero pasar a otro punto. Dijo Jacob a Yosef. Aquí es el momento, en el capítulo 48 del versículo 3, cuando se nos dice que Jacob estaba enfermo, a Yosef le llegó la noticia, trae a sus hijos para que su padre los bendiga antes que él pierda el sentido, antes que él vaya a morir. Él quiere que sus hijos reciban esa bendición. La bendición es una profecía que de acuerdo al mérito de la persona llegará a realizarse al pie de la letra de manera infalible. Entonces, él quiere que sus hijos reciban esa carga, esa bendición, ese yugo, para que al mérito de ellos se active toda esa energía y puedan vivir en la práctica esa palabra hecha realidad que su padre Jacob le dirá a sus hijos. Entonces, vio Israel a los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son estos? Y dijo Yosef a su padre, mis hijos son los que me ha dado Elohim en este lugar. Dijo él, los que me ha dado Elohim en este lugar. Mi hijos son los que me ha dado Elohim en este lugar con esto, dice el versículo. Aquí faltó en la traducción con esto. Y aprendimos en la semana que él le mostró los documentos de jupa, de la ketubá y el documento de su compromiso donde refleja que él se casó ordenadamente con esta mujer y estos hijos son hijos legítimos de un matrimonio legalmente constituido según la tradición de la Torá. Por lo tanto, no son hijos de la inmoralidad ni son hijos de un matrimonio inexistente. No, todo esto es un orden perfecto. Entonces, cuando él le mostró todo esto, dijo Jacob, tráemelos ahora y los bendeciré. Mas los ojos de Israel estaban pesados por su ancianidad. No podía ver. Se los acercó a él. Esta es la frase que yo quiero enfatizar hoy.
Jacob se acercó, le dice a Yosef que le acerque a sus hijos. Entonces se les acercó a él y Jacob los besó y los abrazó. Jacob besó y abrazó a estos hijos de Yosef. ¿Cómo se dice en hebreo? Allí al pie de la diapositiva dice Vaishak, Lahem, Vaishak. Viene de Nesek, de la palabra Nun, Shin, Kof, son la raíz para decir beso en hebreo. Pero aquí dice Vaishak, y los besó. Lahem, a ellos. Y luego dice Vaihavek, Lahem. Vaihavek, Lahem, y los abrazó. Ve usted, no se puede bendecir a una persona si no se le besa y se le abraza. No se puede bendecir. ¿Qué quiere decir esto? En un sentido real y literal. Se le debe de amar a la persona para poder bendecirla. Si no se ama a la persona, no puede bendecirlas. Y esto nos recuerda una alajá que hay para los levitas, que de manera alágica, perdón, para los kohanim, que de manera lágica ellos tienen que cumplir la misbah de bendecir a los hijos de Israel. Si es conocido que es un cohen enojado, un cohen que tiene un pleito con alguien, él tiene prohibido decir la birkat kohanim sobre Israel. Porque la alajá exige que el cohen, para poder decir la birkat kohanim, tiene que amar con la Israel. Tiene que amar a todo el pueblo de Israel. Y es que en verdad, las palabras se vuelven completamente falsas, vanas, hipócritas, cuando bendecimos al que no amamos. Hasbe Shalom. Entonces, fíjate, él dice, tráemelos para que los bendiga. Acércamelos. Se los acercó y lo primero que él hace es besarlos y abrazarlos. Esto es una lección para mí. Una lección muy importante. Yo no puedo corregir a alguien si no siento amor por él. Tampoco puedo bendecir a alguien si no tengo amor por él. Nosotros tenemos que tener amor por toda la humanidad. Sí hay seres humanos difíciles de amar y hay seres humanos que es una belleza amarlos, pero nosotros tenemos la orden de Hashem de amar a todos, de amar a las personas y acercarlos al Eterno. Si tenemos ese amor a las personas, ¿sabe? Nosotros vamos a poderlas bendecir de manera real a ellos. Besar. Esa palabra besar es bien interesante. Cantares capítulo 1, versículo 2, famoso versículo, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Dice así la escritura. Que él me bese con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Génesis 27-26 nos habla de la fuerza del beso. ¿Se recuerda usted cuando Isaac quiere bendecir a Esaú, pero Jacob está en su lugar y Jacob le dice, acércate, hijo, para que me beses, hijo mío? Y se acerca a Jacob y lo abrazó, y como andaba las vestimentas de Esaú, él olía a Esaú y su padre lo besó. Se recuerda, habían pasado más de 20 años, Jacob no había visto a su hermano Esaú y se encontraron. Y la escritura pone una señal en ese pasuk donde dice que se encontraron y se besaron y lloraron juntos. Es que el beso dentro de la tradición bíblica habla de la sinceridad perfecta, del amor sincero. Eso está hablando el beso. ¿Se recuerda usted del momento en que Naomi con dolor tiene que separarse de Ruth y tiene que separarse de Orfá? Las llamó, lloró con ellas y las besó y las despidió. Orfá se fue, Ruth se quedó. Pero mire la fuerza del beso. Cuando nosotros hablamos del beso de David y Jonatán, es un amor completamente sincero entre partes que deberían de ser rivales a muerte, pero se aman, se respetan, se estiman ambos con sinceridad. Así que el beso tiene una carga semántica dentro de la tradición judía de que es la expresión de un amor sincero.
Oh, que Él me bese con los besos de su boca. ¿Sí? Y encuentro un versículo que me sacude completamente. ¿Dónde está este versículo? Está en el Salmo capítulo 2. El Salmo capítulo 2, versículo 12, si no me equivoco, dice, Nisku bar ben yenaf. Dice, besen al Hijo, no sea que se enoje el Señor y perezcáis de vía justa, porque se inflama de breve su furor. Bienaventurado todos los que se refugian en Él. Fíjate lo que dice este pasuk. Este pasuk es mesiánico. Este pasuk habla del Mashiach. Habla del que ha engendrado Hashem y lo ha puesto como rey en Sion para siempre. Y dice Hashem en este pasuk, dice, Nashku var. Es la raíz nesek, es la raíz de besar en hebreo. Entonces, Nashku var, y lo que nos está diciendo es besad al Hijo. Ahora, ¿cómo beso a Yeshua? ¿Qué dice? Besad al Hijo. ¿Cómo beso a Yeshua? La explicación es, jamás te atrevas a hablar mal de Él. Jamás te atrevas a hablar mal de Él. Besá al Hijo. Porque si no lo besas, si llegas a hablar mal de Él, se inflama rápidamente la ira del Señor, pero que son bienaventurados todos los que se refugian en Él. Y estamos hablando de ese que hay que besar. Baruch Hashem, ustedes siempre han hablado bien de Yeshua HaMashiach. Por eso la gracia y el favor de Hashem siempre está vigente sobre todos ustedes, porque siempre han hablado bien de su Hijo, Yeshua HaMashiach. Besad al Hijo. Es impresionante la fuerza del beso. Por eso también se nos dice que nosotros debemos de saludarnos con ósculo santo. Aparte del acto físico de acercarse y darle un beso sincero en la mejilla a una persona en afecto de amor, de hermandad, es hablar bien de las personas. Debemos de hablar muy bien y como vimos al principio de esta explicación, se considera que una persona es espiritual cuando no mira los errores, las fallas del que tiene enfrente, sino que mira lo positivo de él. Una persona es verdaderamente espiritual cuando está observando especialmente las cualidades, las virtudes de la persona y no sus fallas, sus errores. Bueno, así que hay una gran revelación. Ese campo de esta instrucción, de este momento, es para que nosotros veamos cómo esta parashá tiene una diversidad de temas que nos permiten a nosotros aprender, crecer y perfeccionarnos en todas estas cosas. Hay una gran revelación en todo esto. Bueno, es el momento en que el Eterno, a través de Jacob, bendice a Efraín y Menashe, y en el capítulo 48, versículo 15 y 16, encontramos algo bien sorprendente. Bendijo a Yosef y dijo, el Elohim, que ante su presencia se han encaminado mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me conduce a mí desde mi existir hasta el día de hoy. Fíjate que el versículo dice, el Elohim, en cuya presencia han encaminado a mis padres, el Elohim que me conduce a mí. Está hablando del Eterno. ¿Okay? Pero el versículo 16 dice, el mensajero del Elohim que me ha redimido todo mal, bendiga a estos mozos, a estos jóvenes, y que sea nombrado en ellos mi nombre. Es decir, que puedan decir Efraín ben Yosef, no, Efraín ben Jacob. Menashe ben Yosef, no, Menashe ben Jacob. Eso es lo que dice, que sea nombrado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que proliferen en multitud en medio de la tierra, etcétera. Entonces, pero el versículo 15 dice el Elohim, pero el versículo 16 dice el mensajero de Elohim que me ha redimido de todo mal. Ese mensajero, el Malach Elohim que me ha redimido, el Malach Goel, el ángel que me redime de todo mal. Bueno, ¿quién es? ¿Es Elohim o es el ángel? ¿De quién está hablando? Ya aprendimos que está hablando de los dos, porque el enviado es como el que lo envió. El Sheliach representa al Meshuleach, al que lo envió. Ya lo hemos aprendido. Lo aprendimos el Shabbat anterior. Si tú no estuviste en la lección del Shabbat anterior,
en nuestro muro de la Keilah Shel Elohim Haim. Ahí está el estudio de la semana anterior. Ahí va a aprender usted cómo el Mesías representa al que lo envió. Así es que alguien dijo, muéstranos al Padre, y Yeshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso quiere decir, el enviado es como el que lo envió. Entonces, el Elohim que ante su presencia caminaron mis padres, el Elohim que conduce a mí a existir hasta el día de hoy, el Malach Elohim que me ha redimido de todo mal, bendiga a estos mozos. Vea, aquí esto es bien tremendo. Akadosh Baruj Hu nadie lo puede ver. Akadosh Baruj Hu es el infinito que no cabe en la finitud de este universo. Entonces, Akadosh Baruj Hu tiene un representante que envía a este mundo finito. Tiene el alma del Mashiach, a Ruach Kodesh, tiene al Mashiach mismo, que lo envía como un representante de él. Entonces, ese mensajero de Elohim que me redime de todo mal, bendiga a estos mozos. Por eso está escrito, el ángel de Hashem acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Hashem mismo nos salva enviando un ángel salvador, un mensajero salvador. Hoy quiero hablar un poco de esto. Espero que no estén cansados. Entonces, el Hiskuni nos habla de este Hamalach Hagoel. Y Tomikol Ra Yevarech. Este ángel que me ha librado, que me ha redimido de todo mal en mi caminar. El ángel que me redime. Dice el Hiskuni, ¿qué es esto? Esto lo vemos en el versículo 16, 15 y 16, que hemos visto. En un principio habló de Elohim y luego me habla de el Malach Elohim. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Los dos versículos deben de entenderse de la siguiente manera. El Elohim, ante quien yo y mis antepasados hemos caminado por medio de su ángel que me protegió contra todo daño, que se encargue de que ese mismo ángel también proteja a los muchachos que son sus hijos. Ese Malach Adonai es nada más que el Mashiach. Yeshua dijo, me voy, pero no les dejaré solos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo se cumple eso? Por un Sheliach, por un enviado que se llama el Ruach Neman, el Ruach de consolación. Entonces, ese Espíritu Santo, Ruach Kodesh, es el alma del Mashiach, es el ángel de Adonai que está con nosotros para librarnos en su mérito de todo mal. Esto es muy profundo, es espectacular. Encontramos en otros textos de la Torá otros versículos que nos mencionan a este ángel especial. Éxodo 23:20 nos dice, estoy enviando un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Okay, esto es bien espectacular. En un principio Hashem dijo, yo los voy a llevar, yo los voy a introducir. Pero hoy me dice, no, un malach, Zolihá Meleach. Yo voy a enviar, estoy enviando un ángel a ustedes para que les guarden el camino. Entonces, ¿es Hashem o el ángel? Y diríamos entonces, veamos primero este comentario. Abarbanel comenta, no recibí, este ángel no tiene un nombre especial. Si ustedes ven, allá tanto, el ángel que me redime de todo mal, dijo Jacob, no tiene un nombre especial, solamente Malach Goel, pero es un verbo. Goel no es un nombre, es un verbo que me salva, que me redime. Entonces, en este pasú 23:20 no encontramos un ángel con nombre, sino con una misión. Así que los ángeles no tienen nombre, sino que su nombre viene del verbo, de la acción que van a hacer. Asimismo, Yeshua se nos dice en Juan 1, y el verbo se hizo carne, es decir, la misión se hizo carne, el enviado vino a hacer su misión, y para hacer su misión se hace carne, se hace realidad. Entonces vemos cosas muy profundas, muy profundas. Entonces lo que quiere decir es que Yeshua, su nombre, salvación, él salvará a su pueblo de su pecado, no es nombre de persona, es un verbo, es una acción que va a hacer el Mesías. Eso representa el trabajo de un Sheliach. Sheliach no tiene nombre propio. Sheliach viene a cumplir una misión y el nombre de él depende de la misión que va a hacer. Entonces, dice Barbanel, este no tiene nombre, no va a recibir un nombre, sino que el nombre va a depender
será reconocido y distinguido excepto por el verbo extraído de él por la acción que va a hacer él. El verbo que hará este ángel es que los traerá a la tierra y los preservará. Entonces, ustedes pueden ver, Abarbanel nos da una idea espectacular. ¿Por qué no aparece un nombre propio? Pero ya está clara la explicación. Hishkuní, comentando este mismo versículo de Éxodo 23:20, dice, estoy a punto de enviar un ángel delante de ti, dice Hishkuní. Esta es una desviación de lo que había sido la cosa hasta ahora. El Eterno anunció que mientras todos los israelitas permanezcan leales a él, él personalmente le guiará a su tierra, a la tierra santa. Pero cuando son culpables de transgresión, en lugar de guiarlos personalmente, él asignará esta tarea a un ángel. De ahí, pues, volvemos y enfatizamos, repasamos por enésima vez la idea que hemos venido diciendo. ¿Era la voluntad del Eterno que Adán y Java comieran del fruto prohibido? Y dijimos, sí. Porque si no hubiese sido esa la voluntad de Hashem, Hashem nunca hubiera creado el árbol de la ciencia del bien y el mal, y tampoco hubiera creado a la serpiente. Entonces, nunca hubiera ocurrido semejante cosa, pero era la voluntad de Hashem que así ocurriera. Porque si Adán nunca hubiese conocido el pecado, ni Java, entonces la humanidad nunca hubiese conocido al Malach Hagoel, el ángel que me redime de todo mal. Nunca hubiéramos conocido la obra de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Pero una vez que hemos pecado, entonces Akadosh Baruj Hu tiene la necesidad de mandarnos un mensajero, un shliach, un malach. En este caso, habla aquí el malach que va a guiar al pueblo de Israel a la tierra de Israel. El malach que va a bendecir a Efraín y Menashe, el malach que aguardaba a Jacob de toda cosa mala. Para nosotros es el Mesías bendito. Josué 5:14 nos habla de que en ese momento en que Josué está tratando de encontrar la estrategia más apropiada para conquistar Jericó y ve que es una ciudad impenetrable, tiene tácticas militares, ellos en la construcción de la ciudad pensaron en todas las tácticas militares a fin de que no pueda ser conquistada la ciudad. Entonces, ¿qué hace Josué? Josué está allí tomando nota, meditando, pensando, observando la ciudad, observando los muros por fuera de la ciudad, por supuesto, para ver cómo conquistarla. Y en eso tiene un encuentro extraterrestre. Dice Josué 5:14 que de repente se acercó un varón con una espada desenvainada en la mano. Probablemente era el atardecer, no se miraba muy bien, y le dice Yehoshua a esta persona, ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Y le responde esa persona, no soy de los enemigos, no. Ki ani sar sebaot Adonai. Soy el capitán del ejército del Señor. Ahora he venido. Ups. Aprendimos la semana anterior que había un malach que había sido coronado como el rey de todos los ángeles. Aprendimos eso. Ahora bien, he venido como el capitán del ejército del Señor. Anisar Seba Adonai. Josué se arrojó al suelo boca abajo y postrándose le dijo, ¿qué manda mi señor a su siervo? Uno sigue el relato y ahí no se ve qué le dijo, sino que resulta que Josué llegó diciendo al campamento, los sacerdotes saquen el arca y vamos con trompetas y vamos a darle una vuelta y después otra vuelta y en el último día 7 vueltas y bueno. ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo el Zar Seba Elohim, el Zar Seba Adonai, perdón. Entonces, ese capitán del ejército del Señor le vino a dar la estrategia militar para derrotar y destruir, no por fuerza, sino por el poder de Hashem a la ciudad de Jericó. El Radak, comentando esto, dice el Señor, y el Señor dijo a Josué, ahora bien, el Señor le dijo a Josué, dice Josué. Entonces, ¿es el Señor o es el ángel que es el capitán del ejército? Entonces puedes ver acá algo interesante. El ángel que se le aparece es llamado por el nombre del Eterno, que lo envía, y también lo encontramos en el ángel que se le aparece a Gideón. Y al Señor le dijo que estaré contigo, le dice, yo estaré contigo, le dice el Eterno a Gideón a través del ángel. Y Rabbi Shimon ben Lakish enseñó que Elohim comparte su nombre con cada ángel que le envía a hacer este trabajo.
Mi nombre está en él. Está escrito en la Torah Kedoshá. Leemos en el libro del profeta Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom con ropas carmesí de Bosra? ¿Quién es este majestuoso en su atuendo, avanzando con su gran poder? Y responde esa persona: Ani, yo soy quien lucha victoriosamente, poderoso para dar el triunfo. ¿Quién es este? Dice el Ibn Ezra. Dice Ibn Ezra, algunos refieren esto al Mesías, otros al ángel Miguel. Lo que yo quiero que veas es que los sabios de la Torah dijeron, este es el trabajo de un ángel de Hashem, de un ángel como aquel, mi nombre está en él, un ángel como aquel, el que me redimió de todo mal, un ángel como aquel que le dice, soy el príncipe del ejército de Hashem. Ese es el que puede venir de Edom, de Bosra, con sus vestidos manchados de rojo por la gran destrucción que causó. Entonces los sabios de la Torah dicen, es el Mashiach. Y otros dicen, no, es un ángel, puede ser el ángel Miguel. Entonces vean usted cómo ambos saben que tanto el Mashiach como un ángel espiritual son seres enviados, representantes de Akadosh Baruj Hu. Pero más correctamente esto se refiere a Hashem, que Hashem es el que hace esto, pero para eso envía o al Mashiach o a un ángel. Esta profecía contiene el decreto emitido contra Edom, es decir, contra el imperio de Roma y Constantinopla, que se llaman a sí mismos edomitas, porque adoptaron la religión edomita, es decir, esa religión universal que se estableció por primera vez entre los edomitas. Fueron los edomitas los que dieron origen a la religión universal. Bueno, entonces, este pasaje lo traje solo para que vean este comentario, de que los Jajamín dicen, unos dicen no, es el Mashiach, otros dicen no, es el ángel que envía Hashem. Entonces, solo para que nosotros captemos de que en el pensamiento hebreo, el Mesías es un Sheliach, el ángel, el Malach es un Sheliach, los dos son enviados. Y que los Jajamín, algunos dicen, este es el Mashiach, este es un ángel, para que veamos que puede ser el mismo. Seguimos adelante. En Isaías 12:1 se dice, en el día cuando terminen todos los exilios, en el día cuando el mal sea erradicado, exacto, en ese día dirás, te doy gracias, oh Adonai, porque aunque te enojaste contra mí, tu ira se ha vuelto y me consuelas. Gine el Yeshuati. Y yo en este pasuk, en esta diapositiva, les resalté en azul el nombre de Yeshua, el nombre de 4 letras de Yeshua. Gine el Yeshuati. Entonces, en aquel día, he aquí Elohim me da el triunfo. Gine el Yeshuati. Tengo confianza, no tengo miedo, porque Adonai, Vayehi li Yeshua. Y aparece otra vez el nombre de Yeshua ahí. Adonai ha sido mi salvación. Y todo esto es para traer un remesh, para traer una insinuación, donde usted puede ver a Hashem mismo representado por Yeshua, es decir, por la salvación. La salvación viene de Adonai, de Yud-Hei Vav-Hei, bendito es su nombre por los siglos de los siglos. Entonces, si Yud-Hei Vav-Hei Vayehili Lishuati, entonces tú puedes ver cómo Yeshua representa la salvación que es otorgada por Yud-Hei Vav-Hei. Ese es el Malach Adonai. Él es el enviado de Hashem. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento o si se está entendiendo bien las ideas que estoy compartiendo. Queridos hermanos, ¿hay alguna pregunta? Amén, amén, estamos bien. ¿O algún comentario que quieran agregar de lo que estamos diciendo que enriquezca todo este entendimiento? Bien. Lo sientamos bien. He aquí envío a mi mensajero, dice Malaquías 3:1. He aquí, Hineni, yo envío, Sheleach, Malachi, yo envío a mi mensajero.
a mi ángel para despejar el camino delante de mí. Y el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo. Entonces envía un mensajero y al Señor a quien buscáis. Dos cosas dice Malaquías 3:1. En cuanto al ángel del pacto que deseas, ya viene. Baruch Hashem. El ángel del pacto que desee ya viene, dice Malaquías 3:1. El Ibn Ezra, comentando esto, dice, estoy enviando un ángel. Ibn Ezra dice, este ángel que tanto deseas es el Mesías ben Yosef. Miren lo que dice el Ibn Ezra. ¿Cómo mira él en su entendimiento Malaquías 3:1? Este ángel del pacto que deseas es Mashiach ben Yosef. Dicen Ibn Ezra, estoy enviando un ángel. Puede que sea el Mesías, hijo de Yosef. Abarbanel, aquí dice él, son Mesías ben Yosef y el Señor es el honor y él mismo es el ángel del pacto. Es lo que dice Abarbanel. El Radak dice, el Señor, en este versículo cuando dice, el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo, es el Mesías ben David. Y el ángel del pacto es Elías que vendrá en el final de los días. Así que para los que nos dijo Yeshua, interpretando este versículo, el Radak encaja perfectamente con lo que nos dijo Yeshua HaMashiach. Entonces, Mesudá David comenta esto y dice, es la época mesiánica en que todo ser humano espera, anhela y pide su venida. El ángel del pacto es el profeta Elías. También leerá porque estaba celoso de la circuncisión que impidió el reino de Efraín. Entonces ya tenemos aquí ideas de varios jajamín de renombre del pueblo de Israel diciendo, el ángel del pacto es Elías. El Señor a quien tanto deseáis es el Mesías ben David. El Malvin, porque el ángel vendrá primero, es decir, antes que venga el día del Señor mismo, el Elohim de los ejércitos, y él es el ángel que entrará en el mundo, entre ellos y Elohim y sabios, según el que es Elías, el ángel del pacto. Entonces, el ángel del pacto viene antes, dice Malvin, y después del ángel del pacto viene el Señor a quien tanto esperáis, el Mesías ben David. Baruch Hashem. Bueno, Mateo 11:9. Yeshua hablando de Juan, porque la gente estaba cuestionando, y bueno, nosotros creíamos que Juan era el Mashiach, nosotros creímos que Juan era el gran profeta, ¿qué es esto? Yeshua entonces empieza a hablar del honor de Juan. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que sí, y es uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Entonces el Malvin tenía razón, el Imesra tenía razón, esto era la preparación para la venida del Mesías, pero tenía que venir primero el ángel del pacto. Y Yeshua dice, ese es el ángel del pacto, hablando de Yohanan. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces, centrándonos en la idea, Yeshua está diciendo, Yohanan el Bautista, Hamadil, él era el ángel del pacto. Él vino a preparar la venida del Señor a quien tanto deseáis, que es el Mesías bendito, Baruch Hashem. Me gustaría que juntos leyésemos, saldré de la pantalla, Apocalipsis 7. Termino esto y quiero que juntos leamos Apocalipsis 7. Vamos a buscar esta cita. Apocalipsis 7. Vamos a preparar. Cada quien ahí en su casa busque su Biblia. ¿Qué nos dice la Escritura? Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim vivo, un atado. Y habló a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este es un múltiplo de 12. De la tribu de Yehudá, 12,000 sellados. De la tribu de Reubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Asher, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Menashe, 12,000 sellados. De la tribu de Shimón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isahar, 12,000 sellados. De la tribu de Zebulún, 12,000 sellados. De la tribu de Yosef, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Bien, ¿quiénes no están aquí? El hermano Elmer me dijo al principio, ¿quiénes no estaban en esta lista? ¿Quién recuerda? ¿Quiénes faltan en esta lista de las 12 tribus? Dan. Leví, No, Leví está en el centro. La tribu de Leví. ¿Seguro? Aquí dice que hay 12,000 sellados de la tribu de Leví. La tribu de Dan. En el versículo 7. Falta Dan y falta Y La tribu de Chimón. ahí está, dice el versículo. ¿Dónde está? El Simón está en el 7. De la tribu de Simón, 12,000 sellados. Isahar. Isahar está en el 7. Al final dice la tribu de Isahar, 12,000 sellados. Efraín falta. Gracias, hermana. Exacto, hermana Nora. Entonces tenemos 2 que faltan. Falta Hermana Efraín Evelyn. y Dan. ¿Mande? Hermana Evelyn. Ah, perdón, hermana Evelyn. Es que me salí de la pantalla y no vi quién estaba. Pensé que era, pero Baruch Hashem, hermana Evelyn. Todo queda en familia, ¿verdad? Baruch Hashem. Pues sin querer queriendo. Sin querer queriendo, correcto. Póngale 0, profe, ¿verdad? Me ignoran. Volviendo al tema, genial. Nos faltan Dan. ¿Qué es Dan? ¿Saben qué es Dan? Din, juicio. Exactamente. Ahora escuchen, le voy a leer algo que escribe el rabino Yehuda Ber. Dice, la bendición de Dan, tras bendecir a Dan, Jacob rezó por primera y única vez. En todas estas bendiciones, por el único que llora, ora, reza, intercede Yosef, por el único. De los 12 es por Dan. Añadió un verso especial en el verso para Dan porque el propósito de Dan era el juicio. Dan iba a hacer juicio y como él iba a hacer juicio, esa medida venía para él. Un gran juicio venía para él. Entonces, de hecho, el nombre Dan y la palabra juicio tienen la misma raíz tanto en arameo como en hebreo. Por esta razón, Jacob rezó diciendo, tu salvación espero, oh Adonai. La pregunta es, ¿le respondió Hashem a Jacob, tu salvación espero, oh Adonai? Porque sabía que Dan, por tener la Geburá encima y ejercer Geburá, la Geburá iba a venir con él, porque así como hacemos, se nos es hecho, medida por medida. Entonces, él ora al Eterno, porque Dan como que va a terminar. Tu salvación espero, oh Adonai. ¿Por qué pide la salvación y no la pidió por las demás tribus? Esto se debe a que él ha visto la fuerza y la fortaleza de la serpiente. Será Dan como serpiente junto al camino. Entonces él mira que el rigor está allí. El juicio se alza para dominar el aspecto de la santidad de Dan. Entonces Dan como que tiene peligro de desaparecer. Entonces allí es donde hace una oración de intercesión. Por el único que hace es por Dan. Tu salvación espero, oh Adonai. Cuando el juicio cae sobre alguien es porque esta persona ha dirigido juicio hacia otras personas. Aunque nos merezcamos un cierto juicio, no lo vamos a recibir a menos que hayamos activado su manifestación a través de nuestros propios pensamientos y sentimientos criticones. Oiga esto. Puede ser que usted practique bondad todo el tiempo
y piense bien todo el tiempo para las personas y por alguna razón hay un juicio contra usted, mientras usted siga actuando en bondad y con pensamientos de bondad hacia los demás, el juicio del rigor no se puede activar contra usted. Eso es lo que nos está diciendo aquí el secreto, el rabino Yehuda Berg. Pero a Adán se le activó porque él ejerció el din sobre los demás. Entonces el din vino sobre él y no aparece aquí en los 12,000 sellados. Pero, ¿qué hay de la respuesta de la oración de Jacob? Es más, hay un problema más. No aparece Efraín. ¿Y cuál es la bendición para Efraín? Que se multipliquen como aquel. Y entonces, si no se multiplica, si esa fue una bendición, multiplíquense, y de hecho, Efraín será más grande que Menaché, y Menaché tiene 12,000, y Efraín no aparece. Esto es un problema. ¿Hubo respuesta divina? Leamos lo que falta, leamos. Y dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quiénes faltaban? Dan. ¿Quién más? Efraín. Efraín. Yo creo que ya no faltan. Yo creo que aquí están. ¿Se entiende? Se multiplicó. Correcto, así es. Sí, porque se multipliquen como multiplicaron. peces. Todas Entonces, las naciones y tribus. amén. Todo esto es, lo dispersaré en Jacob porque hay un potencial maravilloso que debe de llegar a todos. Y hay un potencial en Israel que debe de llegar a todas las naciones. Entonces, vemos aquí cómo estas tribus fueron dispersadas, pero para llevar un potencial de Teshuvah a todas las naciones de la tierra. Y ahora, todos nosotros que estamos volviendo al Eterno, y cada vez son más los gentiles que están interesándose más por Yeshua, por la Torá y por el judaísmo de Yeshua HaMashiach, que están dejando la religión universal para entrar en el camino de la senda antigua. Entonces, esto es manifestación de toda esta bendición que Jacob le dijo a sus hijos, vengan, que yo les voy a declarar lo que va a suceder en Aharita Yamim, en lo postrero de los tiempos. ¿Se entendió, queridos hermanos? Baruch Hashem. Alabado sea el Eterno. Bien, hasta aquí Baruch entonces Hashem. termino la lección de este día de Shabbat y espero que haya sido de gran provecho. No quiero terminar sin antes saber si alguien quiere dar algún aporte, alguna idea que enriquezca o alguna pregunta que quiera hacer con los temas que hemos estudiado. Hemos estudiado la fidelidad de Yosef en circunstancias diversas, pero él nunca cambió su fe, su dependencia de Hashem. Hemos visto también la capacidad que tuvieron estos hombres rectos de dejar una descendencia y ellos morir en felicidad en el beso divino, sabiendo que sus hijos iban a darle perpetuidad a la emuná shelema. Y por último vemos esta gran multiplicación de la emuná del pueblo de Israel en todas las naciones de la tierra. Baruch Hashem. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Salud. Sí, Chalón. No, lo que me recuerdo yo es que no aparece en el Revelaciones. Los danitas fue por el libro que se llevaron, el libro de jueces, y Efraín, igual que el rey de ellos, hizo los ídolos. Entonces, esa vez estuvimos con usted platicando eso, que por la idolatría no fueron incluidos ellos ahí en los 12,000 sellados de las 12 tribus. Salud. Perfecto. Es correcto. Eso es el aspecto del din, literal. Pero como hay una palabra y una profecía que se van a multiplicar como a peces, y hay una oración de intercesión que dice que el Eterno, oh Eterno, en ti espero mi salvación. Entonces, todo eso indica que aunque estas tribus merecieron ser exterminadas, al final vemos aquí
un efecto milagroso del poder de la Teshuvá que todo ser humano tiene. No hay pecado que la Teshuvá no tenga el poder de anular. Si hay algo que puede hacer nuevas todas las cosas, es la fuerza del arrepentimiento. Baruch Hashem. Y aquí lo vemos expresado en este capítulo 7. Bueno, quedamos hasta aquí, queridos hermanos. Que el Eterno continúe enriqueciendo estas ideas que hemos compartido esta mañana en sus corazones y que su emuná shelema siga creciendo. Su rectitud y su integridad será grandemente recompensado por el Eterno. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue gracia. Que Adonai se vuelva a ti con misericordia y te conceda shalom. Amén, amén. 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 Baruch Hashem. Amén. Amén, María. Shalom. Amén a todos. Shalom. Un abrazo y un beso sagrado Shalom, para cada uno. shalom. Amén. Shalom. Amén. Shalom, Leja, More. Shalom. Toda Rabá. Con placer. Toda. Amén.